¿Qué hace un hombre cuando le empujan al exilio? La mayoría se esconde, se resigna o se apaga. Pero Julio César no. Él entendió el exilio no como una derrota, sino como un campo de entrenamiento. Partió hacia Oriente para aprender oratoria, porque sabía que quien dominaba la palabra podía dominar Roma. Pero en el mar, el destino lo detuvo de golpe. Piratas lo humillaron, le encadenaron y le pusieron precio. Y aún así, incluso preso, César fue capaz de darle la vuelta al tablero. Se burló de ellos, aumentó su propio rescate y les hizo una promesa. Con calma, les dijo que volvería por sus cabezas. La mayoría de los hombres habrían callado, pero él eligió incomodar. La mayoría de los hombres hubieran tomado el papel de víctima, pero él decidió ser estratega. Porque hay momentos en los que la vida te arrincona, y ahí es donde decides si mueres en silencio o si te afilas en el fuego de la adversidad. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Julio César no huyó por miedo, huyó porque entendía que en Roma lo esperaban enemigos demasiado poderosos y que, para enfrentarlos, todavía no estaba listo. Lo habían obligado a salir, pero él mismo convirtió ese exilio en una jugada. Mientras otros hubieran buscado refugio o silencio, César tomó rumbo hacia Oriente, hacia Rodas, con un objetivo muy claro: aprender de los mejores. Ahí lo esperaba un hombre llamado Apolonio Molón, el maestro de oradores más célebre de todo su tiempo. Un hombre capaz de transformar un discurso en un arma, una palabra en un ejército y una frase en una victoria. Y César, nuestro protagonista, esto lo sabía. El poder no estaba solo en la espada, sino en la voz que convencía al Senado, en la palabra que arrastraba multitudes, en la oratoria que podía convertir a un joven sin nada en un hombre imposible de detener. Ese exilio, el cual parecía un castigo, se convirtió en un taller secreto de poder. Un tiempo de silencio donde no se apaga la ambición, sino que se alimenta. Porque mientras la Roma de los optimates lo despreciaba, César ya estaba planeando su regreso. En su camino a Rodas, el mar se convirtió en su peor enemigo. Un grupo de piratas cilicios interceptó su barco y lo tomó prisionero. Lo encadenaron, lo encerraron y lo tasaron. Solo por aquellos ciudadanos de Roma que eran considerados importantes se podía pagar un rescate. Pero para desgracia de César, en ese momento, ni tenía posición política y todos los que sí, lo odiaban. Aún así, se vendió. Y el pirata le dijo: tu libertad vale 20 talentos. Pero César, más listo que él, lo miró con desprecio. Y también con un poco de orgullo. 20 talentos. ¿Eso creían que valía un hijo de los Julio? ¿Un descendiente directo de Venus y de los fundadores de Roma? ¿El que sería el futuro señor de toda la república? Se rió en su cara. No entienden quién soy, les dijo. Pongan precio de 50 talentos. Porque menos no valgo. Los piratas incrédulos obedecieron, porque la codicia pesaba más que su lógica. Y César hizo un acto que puede parecer una locura. Si estás secuestrado y tienes que conseguir un dinero del cual no tenía, ¿por qué más que duplicarías la cifra? Pero para César no fue locura, fue estrategia. Y en ese instante, sin espada, sin ejército y sin libertad, César volvió a tomar el control. Durante 38 días de secuestro jugó con ellos. Les recitaba poemas, les dictaba discursos, los llamaba ignorantes cuando no aplaudían. Dormía en medio de ellos como si fuera su capitán. E incluso cuando hacían demasiado ruido, los mandaba a callar. Ellos se reían. Y él, con calma, a pesar de lo inevitable, repetía una promesa: cuando me liberen, volveré y los mataré a todos. Los piratas lo tomaban como una broma de alguien que no tenía poder. Pero en los ojos de César no había humor, sino la determinación de alguien que incluso en cautiverio seguía un paso adelante que sus captores. Cautivo, encadenado en una isla lejana. Y aún así, Julio César seguía construyendo su red de poder. Mientras los días se hacían interminables entre los piratas, en realidad no estaba solo. Unas ciudades decidieron intervenir. La ciudad de Mitlene, en la que había dirigido un asedio y después la había salvado, donde tanto los ciudadanos y los líderes romanos vieron que él era más que un soldado. Macedonia, donde los ciudadanos lo habían visto defenderlos en contra de la corrupción y la justicia romana. Estos préstamos no fueron solo monedas, fueron votos silenciosos. Fueron reconocimiento de lo que él ya era, un hombre de palabra, incluso cuando sus pies estaban atados. César no los recibió como favores, los entendió como alianzas depositadas en su futuro, porque incluso en la prisión, él cultivaba lealtades. Encerrado, privado de libertad, pero no de alianzas. Porque incluso en la bodega de aquellos piratas, César se sabía que no estaba solo. Mitlene lo ayudó, recordando su valentía en Lesbos. Macedonia apoyó también, en gratitud por su defensa. Estos no eran préstamos, eran semillas. Semillas que el cautivo atesoró. Semillas que
florecerían en lealtad, porque hasta encadenado, César estaba sembrando su regreso. El dinero llegó, las ciudades cumplieron su parte, 50 talentos pagados. Los piratas, satisfechos, cumplieron su palabra y liberaron al romano. César salió de esa isla sin cadenas, pero no salió libre. Salió con una deuda y con una promesa. Una promesa que aquel líder pirata no podía olvidar. Durante casi 40 días se los había repetido en su cara, con calma y con una sonrisa fría. Cuando me liberen, volveré y los mataré a todos. Los piratas lo habían tomado a broma, riendo de aquella arrogancia absurda de un muchacho, pero no habían entendido con quién jugaba. César no olvidaba. César no perdonaba. Y menos aún, César no mentía. Su libertad no era el fin del cautiverio. Era el inicio de una venganza. Mientras los piratas celebraban el oro, él celebraba el inicio de su casa. Apenas libre, César no volvió a Roma. No podía. Tampoco se fue a Rodas, donde quería ir. No buscó descanso. Se endeudó aún más, reuniendo hombres. Algunos marineros, soldados y barcos. En una flota improvisada y pequeña, ridícula ante los piratas, llevaba algo que los otros no tenían. La palabra empeñada de un hombre que no olvidaba. Navegó como un cazador en busca de su presa. Sabía dónde buscarlos, conocía sus escondites. Los había observado durante semanas. Y ahora el alumno se convirtió en verdugo. Los alcanzó, los rodeó y los capturó. No hubo discursos, ni tampoco hubo clemencia. César cumplió su promesa palabra por palabra. A cada pirata lo llevó a la cruz, no como un acto de crueldad, sino como un acto de justicia personal y para todos aquellos a quienes los piratas habían robado. Ellos se habían reído cuando se los dijo, y ahora el mar guardaba silencio, y la risa de los piratas se apagaba colgado en las maderas. En ese instante, aquel joven romano dejó de ser víctima, y se convirtió en un estratega, en alguien capaz de convertir la humillación en victoria, en alguien que no solo sobrevivía a la adversidad, sino que la usaba para forjarse. Cuando el último pirata colgó en la cruz, el mar se llenó de silencio. Pero César no solo buscaba venganza, buscaba orden, reputación y futuro. El botín con el cual les había pagado su rescate a los piratas regresó a sus manos, sumado con todas las riquezas que tenían. Y con ese dinero, lo que hizo no fue celebrarse a sí mismo, sino cumplir con aquellos que habían apostado por él, incluso cuando estaba encadenado, y pagarle a aquellos que lo habían ayudado en su casa. César devolvió cada talento prestado, y no solo lo devolvió, sino que les pagó extra, y lo hizo rápido, con la precisión de alguien que sabía que pagar sus deudas no era solo un movimiento de gratitud, sino un acto político. Mientras otros hubieran olvidado, se hubieran quedado con el dinero o hubieran puesto largas para pagar, César devolvió con intereses, ganando gratitud, lealtad y confianza. El muchacho que había sido prisionero, que los piratas consideraron débil, se levantaba ahora como un líder en ciernes. Uno que demostraba que incluso la humillación podía convertirse en victoria. Uno que pagaba sus deudas no por honor vacío, sino porque entendía que hasta la gratitud es una herramienta de poder. Ese día no solo crucificó piratas, ese día cimentó alianzas. Ese día empezó a demostrar que Roma no lo había perdido en su exilio. Roma estaba forjando a su próximo dueño. Julio César nunca fue un prisionero. Fue un estratega disfrazado de víctima. El exilio no lo pagó, lo templó. El cautiverio no lo humilló, lo entrenó. La venganza contra los piratas no fue un arrebato, fue una lección. Que incluso en el mar más incierto, un hombre puede marcar su propio destino. Cuando otros se habrían quebrado, él convirtió sus cadenas en aprendizaje. Miedo en estrategia, humillación en poder. Este episodio, pequeño en comparación de las conquistas que vendrían después, fue su verdadera iniciación. Porque César entendió algo que la mayoría no. El poder no se espera, se forja, paso a paso. Por eso, aquel joven que volvió del exilio no era el mismo que partió. Ya no era un político temerario enfrentándose sin armas a aquellos en el poder. Era un líder que había probado el sabor del secuestro, de la burla, de la soledad, y había regresado con la frente más alta que nunca. Roma aún no lo sabía, pero en esos mares se había escrito el prólogo de su destino. El muchacho que los piratas habían encadenado sería el hombre que encadenaría Roma a su nombre.